Hola, ¿qué tal amigos de Punto Choso? Hoy vamos a hacer un video de cómo aspirar tu alberca. Es también muy sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos nuestra barredora de 8 ruedas de plástico. Tenemos nuestro maneral, en este caso más o menos de 4 metros, expandible. Tenemos nuestra manguera de 9 metros más o menos. Y ahorita vamos a ver el ensamblado y cómo se hace el barrido en sí. Ok, les muestro cómo debe de estar por lo general una alberca. La alberca siempre tiene que estar jalando agua por el fondo, por el dren de fondo y por el desnatador. La barredora está cerrada. ¿Por qué? Porque solo la vamos a utilizar cuando aspiremos la alberca. Ok, en este caso la vamos a aspirar. Lo que vamos a hacer es abrir barredora, cerrar fondo y cerrar desnatador, y ya conectamos nuestra barredora y ya podemos hacer el proceso de limpieza de barrido. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo aspirar una alberca. Primero agarramos el maneral. Casi todos los manerales de cualquier marca tienen estas entradas para poder conectar ya sea la barredora, la red o el cepillo. En este caso, como vamos a aspirar, vamos a conectar la barredora. Tiene aquí sus ganchitos, vamos a apretarlos para meter la barredora. Ok, ya está ensamblado, ya salieron. Ok, agarramos la manguera. Por lo general las mangueras, la marca que sea, tiene aquí un letrerito que dice Connect to back to the head, que quiere decir conectarla a la aspiradora prácticamente. ¿Por qué? Porque esta gira, ¿sí? Gira, entonces cuando estemos adentro, tener mayor movilidad con la aspiradora. La conectamos a presión, entra a presión. Ok, ya entró. Ahora lo que vamos a hacer es meter la aspiradora a la alberca. La ponemos en el piso. Nosotros ya en nuestro cuarto de máquina ya abrimos la válvula para que esté aspirando de la línea de aspirado. Entonces ya está aspirando. Ok, lo que sigue, cómo cargar la bomba para que no se descargue. Nuestra manguera está llena de aire. Si yo la conecto directamente así, lo que va a pasar es que se va a descargar la bomba porque va a agarrar aire. Les muestro cómo cargar la manguera para que nuestra bomba no agarre aire. Ok, vamos a agarrar esta punta que ya está aquí adentro. Todo esto tiene aire. Acá tenemos agua, entonces vamos a ir metiendo la manguera al fondo y va a empezar a salir el aire por la punta. Ahí las burbujas que salen son el aire que está saliendo de la manguera. Y aquí vemos como ya toda nuestra manguera está llena de agua. Lo que hacemos es conectar aquí a la línea. Nosotros ya tenemos el adaptador de inserción para conectar la manguera. Conectamos, entra también a presión y ya está lista para aspirar. No tenemos que ir muy rápido. La aspiradora tiene que estar totalmente en el piso. Y así nos vamos a ir hasta limpiar toda la alberca. Despacio para no levantar la tierrita o lo que tengamos en el piso. Y esto es todo por este video. Todos los productos que utilizamos los pueden encontrar en nuestra página. Vamos a dejar los links en la descripción. Si tienen alguna otra duda, por favor escríbanos, contáctenos en nuestro chat, Facebook Messenger. Tenemos nuestro número de atención a clientes. El equipo está listo para atenderlos, para asesorarlos y guiarlos en lo que realmente necesitan para su proyecto. Muchas gracias.